Vamos a contarles un poquito lo que habíamos anunciado en los títulos de hoy, más cerca de las 2 de la tarde. Hay una experiencia que se llevó adelante en Medellín, esto a propósito de la violencia que azota la ciudad de Rosario, los alrededores, la violencia narcocriminal, la falta de obra pública, las barriadas populares que no tienen acceso a los servicios básicos. Al transporte público, a la cloaca, al agua potable, al techo, a la escuela, al dispensario. Y todo esto me generó una inquietud personal respecto a qué habían hecho las ciudades más importantes de América Latina, que tuvieron un problema a escala mucho más enorme que el de Rosario, producto de la violencia narco. Medellín, por ejemplo, tuvo entre los 80 y el 93, cuando fue capturado y asesinado Pablo Escobar Gaviria, una situación de violencia sin igual. A esto se sumaba la aparición de guerrillas, de grupos paramilitares, y el gobierno nacional primero y después la alcaidía de Colombia, ahí a partir además de un gran apoyo económico internacional, comenzó un plan de reestructuración de la ciudad, que tiene 3 millones y piquito, 3.200.000 habitantes y 14 municipios. Una ciudad que se caracteriza por tener el desarrollo inmobiliario, del servicio público, económico, de las finanzas en el valle, en la parte de abajo, y un crecimiento exponencial y gigante hacia arriba, hacia el lado no llegan a ser montañas, pero ¿cómo? De las sierras. Sí, de las sierras, está muy bien, de las sierras que tiene ese valle. Ahí se emplazaron durante 15, 20 años lo que se conoce en Brasil como la favela, lo que se conoce en Argentina como Villa Miseria. Ahí en esos lugares era mucho más crítico el alcance de los servicios públicos, ahí no llegaba el colectivo, el dispensario, no llegaba la comisaría, no llegaban acciones recreativas, no llegaba la canchita de fútbol, de básquet, el gimnasio, el jardín de infantes, no llegaba nada. El Estado. El Estado no llegaba y lo ocupaba el narco, ¿no? Lo ocupaba Claro. el narco con sus dólares contantes y sonantes para financiar al sicariato y para financiar a los soldaditos. Colombia tomó la iniciativa, fíjense ustedes, no a partir de convocar a los mejores expertos en seguridad pública en el mundo, sino a convocar a los expertos en urbanismo y arquitectura de Colombia y del mundo. En Colombia ya había dos, Alejandro y Gustavo Restrepo. Yo hablé con este último la semana pasada, nos comentaba que el proceso se inició a partir de bajar al territorio, contactarse con los líderes de cada territorio. A veces puede ser una maestra, acá se contó el caso de Ana María Salgado, bien pudo haber sido una líder dentro de este proceso del barrio Santa Rosa de Lima, o Sala también, se me fue el nombre de Sala. Rubén. De Rubén Sala. Y también se fueron buscando líderes, por ejemplo, que venían formaban parte del deporte, o el que tenía una pequeña academia de teatro, o el que tenía, o el cura, o el pastor. Con eso se empezaron a hacer pequeñas asambleas territoriales ciudadanas para empezar a establecer cuál era la prioridad del sector. Y la prioridad del sector era, principalmente de todos los sectores, era la interconexión con el mundo de abajo de Colombia, de la ciudad de Colombia. Porque, por ejemplo, un laburante o un estudiante, para ir de su casa en las alturas de Colombia hacia la universidad, empleaba 4 horas por día. No, una locura. 45 días en el año. 4 horas por día, 45 días en el año. ¿Qué hicieron los arquitectos con mucho financiamiento y con mucho consenso político? Elaboraron esa especie de ascensores ellos le llaman de una manera el cable carril. Ahí están, ahí los vemos. Sí.
Esas estructuras de transporte pequeñas que llevan a 4 o 5 personas a la vez, y más el transporte público, más el ferry, más el colectivo, el tren que anda, el tren eléctrico, generaron una disminución El trole. promedio de 4 horas que se venía, que era el promedio general, bajaron ese promedio a 1 hora y 45 minutos. Entonces ahí descubrieron, por ejemplo, que ese papá, esa mamá, ese estudiante había ganado en ese día 2 horas y 15 minutos. Entonces, ¿qué se hizo con ese tiempo que había recuperado el ciudadano? Se abrieron bibliotecas, salas de teatro, gimnasios deportivos, espacios recreativos, dispensarios, centros de recepción de denuncias, fiscalías, y esto permitió bajar estrepitosamente el crimen, los datos más importantes de crimen y de violencia, de casi 390 homicidios cada 100.000 habitantes a 14, en este periodo que duró más de 10 años. Hoy, de hecho, ese sigue siendo el guarismo de la violencia en Medellín, de la violencia armada. Es un número alto porque es un número muy parecido al que tenemos nosotros en la ciudad capital. En este momento, 13,6 aproximadamente. En realidad tuvimos ese dato en el 2022. Pero imagínense ustedes tener casi 390. Y después empezaron a hacer otro tipo de negociaciones, empezaron a negociar con los paramilitares. En el 2008, en el 2006 se llevó adelante la primera negociación de entrega de armas de la guerrilla colombiana con el gobierno colombiano. Hay una paz que empezó a tener sus resultados también dentro del territorio, y la posibilidad que el narco encontró, o no encontraba, mejor dicho, en el territorio al chico adicto, al chico que no tenía posibilidades de ir a la escuela, no tenía posibilidad de tener las vacunas, no tenía posibilidad de una biblioteca, a tener la posibilidad de empezar a comparar entre tener un norte y tener la posibilidad de perder la vida a los 14, 15, 16 años. Restrepo cuenta que las madres, cuando subían a los altos de Medellín, decían: por favor, porque primero subían con planes arquitectónicos, urbanísticos, y también con representantes de la fiscalía. Le pedían a gritos las mamás: por favor, pongan presos pongan preso a mi hijo, o pongan presos a mis hijos, porque los prefiero preso antes que muerto por una bala de la policía o del narco. Ese era el pedido principal de las madres, de los gatilleros, de los pequeños gatilleros, de los jóvenes gatilleros en Medellín. Este es un proceso que es bastante conocido a nivel mundial. De hecho, Restrepo asesoró durante 6 años al gobierno de la provincia de Córdoba, y estuvo antes de la pandemia en Santa Fe, en Rosario y en Santa Fe ciudad, hablando con autoridades, pero no llegaron a algún acuerdo que pueda permitir, bueno, copiar algo de esa experiencia, por lo menos en Santa Fe y en Rosario principalmente. Una experiencia, ¿cómo? Tres gestiones de 3 alcaldes de Medellín. Llevó 12 años. 12 años, pero sí, el proceso sigue con una inercia, ¿no? Porque Claro. las licitaciones de hace 4 o 3 años atrás, probablemente, que estaban dentro de ese proceso, bueno, algunas de ellas salieron rápidos, otras no. Por ejemplo, la del metro demoró 4 años en implementarse. No fue un proceso que todo salió de taquito y todo salía rápido. Había mucha discusión por dónde tenía que pasar el servicio público. Se peatonalizó toda la ciudad. Vos podés unir toda la ciudad de Medellín a pie. Toda. No tenés ningún impedimento, no hay ningún arroyo o canal con agua que corte la ciudad, que te impida tener que dar una vuelta gigante para llegar al otro lado. Hay cruces peatonales, puentes, todo está peatonalizado de manera tal que podés unir por los servicios públicos tradicionales, pero también podés unir a pie toda la ciudad, algo que es también muy revolucionario a nivel arquitectónico. Y duró tres mandatos, como estaba interesado en saber, Sergio, pero además
de un espacio político que no era el espacio tradicional de Colombia, integrado por intelectuales, integrados por profesionales, integrados por asociaciones intermedias, y hubo un gran consenso para llevarlo adelante en el primer momento. Hubo un gran consenso con los empresarios, hubo un gran consenso con las organizaciones intermedias, con la política, ¿y saben con quién? No. Con los medios de comunicación, con los periodistas. Los periodistas eran convocados, invitados a ir al territorio. Mira, vos no conocés, no conocés, por poner un ejemplo local, no conociste nunca Yapeyú, bueno, fíjate lo que el problema de Yapeyú. No conocés Alto Verde, fíjate el problema de Alto Verde. Y así los medios de comunicación fueron teniendo una idea mucho más precisa, y no solamente de lo que pueda registrar un papel, un documento, sino del territorio, de lo que estaba sucediendo. Bajar al territorio. Y las grandes mejoras que se iban generando en esos territorios. Y no generar, perdón Héctor, una estigmatización de esos barrios. Claro. No hablar mal de los barrios, no seguir creyendo que en esos barrios hay violencia, o que la violencia es la protagonista y la dueña del barrio. Me parece sumamente interesante el concepto del espacio público. Cuando vos recién mencionabas la idea de peatonalizar toda la ciudad, es ganarle espacio público, que el espacio público sea, que las personas se apropien del espacio público y no tengan que estar encerradas en sus casas porque tienen miedo. Esto es también una transformación muy importante cuando se piensa en una política de Estado a largo plazo. Y no violenta. Sí, sí, y por supuesto que hubo acciones también que tenían en cuenta la represión. No es todo un gran cuento, un sueño de ficción, y que de la buena voluntad de las personas o del factor humano. También tuvo un rol importante la justicia, las fiscalías, y me contaban esto para redondear un ejemplo de cómo también se habló con la policía sobre este tema. En un momento, en un gran complejo, algo así como nuestra esquina encendida o nuestra redonda, se tenía que organizar un evento en donde sabían que iban a ir las dos pandillas enfrentadas, las dos facciones que antes reportaban al narco, ahora estaban siendo integradas en otros sistemas económicos legales, y bueno, ahí se diseñó un plan y se apostó mucho, con mucha atención a ese momento. Se rodeó el lugar de policías, estuvieron presentes las autoridades con el cuerpo, estuvieron presentes ahí, y el proceso terminó bien. Y eso fue el primer mojón para demostrar, bueno, todos estos que antes resolvían los temas a tiros pudieron convivir en un espacio común. Interesante, hay un montón de información de esto en la web, en YouTube, en internet. Yo los sugiero que lo vean porque está muy bueno. Bueno, perfecto. El caso Medellín, el caso de cómo se recuperó una ciudad después de que el narco la haya tomado, literalmente. Así que me parece que es un caso que obviamente hay que mirarlo de cerca. Y es una salida esa, Totalmente. Es una salida importante.